Esperamos, sí, que entren todos. Eh, ¿Estamos? Bien. Esperamos un minutito. Mm, Ah, sí, perdón. Ahí paso el mail de presentismo, ¿sí? Así, así se pueden poner el presente todos. Esperen que lo abro y porque lo tengo que buscar. Si alguno no está en el grupo, mande mensajes y lo agregamos. Puede pasar su número o mande mensajes si dice que no está en el grupo y nosotros lo agregamos. Ahí se los paso, ¿eh? Mm, sí. Perdón, estoy haciendo re larga, pasa que no, como que no me está dando muy bien la computadora. Eh, Preséntele a Alejandra Patricia. Dale, Patri. Yo te anoto. Va, o si quieren anotarle alguno que lo haga. Mm, Listo. Joya, Adri, entonces anotarla, por favor. Ahí está. Ahí mandé el link. Ingresen los que puedan ingresar para ponerse el presente al lado de sus nombrecitos. Si tienen algún dato mal, por favor, a ver, arréglenselo. ¿Sí? Si tienen algún mail mal, si el mail está mal, si el nombre o el teléfono, ¿sí? Y agréguense. Es muy necesario que estén sus redes, sí, mail y número de teléfono. ¿Por qué? Lo que pasó en la primera clase, a muchos no les llegaba por mail, se lo mandamos por teléfono. Si hay algún temita y nos queremos comunicar, ¿sí? Con alguno de ustedes, lo podemos hacer mediante esos medios. Porque si no se hace muy complicado, ¿sí? Y a veces que tenemos que anotar cosas, ¿sí? O dejarle algún mensaje, no sé, como por ejemplo se suspende una clase y ustedes están esperando porque nunca se enteraron que se suspendía la clase, es necesario grupo, número de teléfono o lo del mail, ¿sí? Para poder informárselos. Mm, Esperen un segundo. Vayan anotándose ahí. Ahí comparto pantalla y empezamos. Ya está grabando esto.
Hoy también llegué un poco más tarde, pero estuve. Está bien, no pasa nada, Luciana. Bueno, empezamos, seguimos con el otro. Mientras tanto vayan anotándose, ¿sí? Mm, perfecto. Bueno, eh, entonces nos habíamos quedado en que nosotros podemos hacer, por favor, si pueden silenciarse. Mm, si pueden, por un minuto. Ven que ahora los voy a silenciar a todos. Me silencié yo también. Bueno, empezamos entonces. Decíamos que con la herramienta de selección, ¿sí? Podemos hacer muchas cosas. Una de ellas, ¿sí? Es hacer esta selección, ¿sí? Para poder después trabajar el fotomontaje. ¿Sí? Yo creé esta imagen a raíz de eso y esta cara que hice, ¿sí? Puedo aplicarla donde yo quiera. ¿Cómo funciona esto? Vamos a colocar y podemos poner cualquier fondo. ¿Sí? Agarramos esto, ¿sí? Haremos esta imagen y la podemos poner de fondo acá. Entonces después lo único que tenemos que hacer es tirarle esta imagen encima para que vean cómo puedo yo recortar una imagen, ¿sí? Recortar una de las capas, como esta, y después, ¿sí? Hacer un fotomontaje. Obviamente esto lo podemos hacer de mejor forma, ¿sí? Vamos a poner acá abrir, vamos a ver si podemos, ven, por ejemplo, tenemos esta imagen, tenemos, esperen que vamos a poner colocar. Esperen un segundo. Les voy a mostrar. Bueno, no encuentro la otra imagen, sí. Pero ven que podemos agarrar una imagen. La idea es que nosotros, como hicimos con esto, que seleccionamos una sola parte de la imagen, podemos agarrar cualquier tipo de imagen, ¿sí? Seleccionar todos los contornos de lo que queremos recortar para ponerlo en otro lado y vamos a tener resultados, ¿sí? En los que puedo tener un fondo y al poner a alguien, ¿sí? Después obviamente tiene retoques de luz, igualar colores y demás, pero podemos hacer fotomontaje, ¿sí? Ese es el objetivo o mayormente para lo que se utiliza esta selección, ¿sí? En donde yo selecciono una porción de mi imagen, copio, ¿sí? Acá voy a copiar, ya tengo creada una imagen, como le venía explicando, ¿sí? Y podemos hacer muchísimas cosas más. La clase pasada también vimos cómo funcionaba la herramienta de rellenar, ¿sí? Rellenar dependiendo del fondo, ¿sí? Con lo que hay en la imagen y vamos a poder rellenar la imagen. Esperemos que cargue.
Obviamente, la clase pasada con la imagen que estábamos utilizando funcionaba mucho mejor. Bueno, entonces teníamos la herramienta de selección, ¿sí? Perdón. Voy a borrar esto. Tenemos la herramienta de selecciones y con cada herramienta puedo seleccionar cosas distintas. Vamos a poner de seleccionar para volver de vuelta la imagen en blanco. Y ven cómo yo con estas herramientas que tengo acá puedo seleccionar partes, como se lo venía diciendo, en donde podemos realizar varias cosas. Después tenemos, si yo tengo una herramienta de selección, por ejemplo, muchas veces lo que me puede llegar a pasar es que se me hace muchísimo más fácil seleccionar, perdón, se me hace muchísimo más fácil seleccionar por ahí la parte interna de esto, que es seleccionar toda la parte de afuera. Entonces, selecciono únicamente lo que quiero seleccionar, lo inverso a lo que quiero seleccionar, después hago clic derecho, seleccionar inverso, y se me va a seleccionar toda la parte de afuera, ¿ven? Entonces, ahora, vamos a crear otra capa, entonces ahora, en vez de seleccionar esta parte, la cara, tengo seleccionado todo el resto. ¿Sí? ¿Ven? Agarro un pincel en blanco, y si paso el pincel por afuera, ¿ven? Puedo pintar todo, menos la cara. ¿Ven? ¿Sí? Voy para atrás. Acuerden, no se ve cuando yo hago para atrás, ¿sí? Yo pinto, por ejemplo, digo, voy para atrás y vuelvo para atrás con la imagen. Perdón, vuelvo para atrás. ¿Ven? Lo que yo hago para ir para atrás es apretar control, alt, ¿sí? Y Z, y se va la imagen para atrás. Lo explico porque por ahí ustedes ven que yo acá no toco nada, pero se hace un cambio, ¿ven? Y no estoy moviendo la flechita, es porque yo lo manejo desde teclado. Control, Alt y Z es volver para atrás. Control y mayúscula y Z voy de vuelta para adelante. Si no, también lo tengo acá en edición. ¿Ven? Voy a edición y tengo un paso adelante y paso atrás. ¿Ven? Puedo utilizar esto también. Bueno, volviendo al tema. Entonces, perdón, voy a volver para atrás. Voy de vuelta, clic derecho de seleccionar para sacar toda la selección. Y tengo de vuelta mi imagen sin tocar. Voy a canales, sobre el rostro, hago clic y capas. Bueno, lo que me puede llegar a pasar cuando yo hago una selección, porque van a notar que ahora para estos tipos de trabajo es sencillo hacerlo, pero vamos a abrir otra imagen para mostrarle que no es tan sencillo hacer una selección. Nos puede pasar que, perdón, nos puede pasar que nos toque una imagen difícil de seleccionar, ¿sí? Como la que, por ejemplo, la que abrí antes. Toda una imagen difícil de seleccionar, ¿sí? Que no tiene mucho contraste. Acá podemos ver que el fondo es celeste, es azul, celeste. Y hay contorno, ¿sí? Hay un contorno notable entre la piel de la chica o el hombro y el fondo. Entonces, cuando yo selecciono, utilizo una capa para seleccionar, ¿sí? ¿Ven? Hago esta selección y, ¿ven? Se va haciendo por el pliegue del brazo. ¿Ven? Puedo ir seleccionando y se selecciona toda esta parte. Entonces, si yo quiero agregar, ¿ven? Voy para atrás. Si yo quiero ya seleccionar esta parte, por ejemplo de acá, y se me ven los pelitos, ¿sí? Que hay acá, y el fondo, van a ver que empiezo a seleccionar, ¿ves? Y se deja pelos afuera. Lo que puedo hacer es dejar pelos afuera. Si quiero seleccionar esta parte del medio, se me va a hacer un poquito más complicado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Para no arruinar la selección que ya hice, hago clic derecho y voy a perfeccionar borde. ¿Qué aparece en perfeccionar borde? ¿Ven? Me aparece la imagen de ella en rojo. Lo que voy a hacer, todo lo que está en rojo es lo que no está seleccionado, ¿sí? Perdón, lo que está seleccionado. Y acá puedo empezar a jugar con los controles, ¿sí?
Puedo suavizar la selección, no se va a ver, ¿sí? Porque estamos lejos. Puedo suavizar la selección. Acá puedo elegir cómo quiero verlo, ¿sí? Por ahí es conveniente verlo así. Es negro. ¿Ven? Puedo suavizar la selección. Puedo suavizar el contraste. Ven que las líneas se empiezan a ver más duras. ¿Ven? El contraste lo puedo hacer mayor. ¿Ves? Cuando yo suavizo o pongo calar, se ve, ven que al mínimo se ven las imperfecciones, ¿sí? Que tenemos. Y al máximo en calar, uy, muy al máximo es mucho. Acá se puede ver cómo se empieza a encurvar, ¿sí? Se empiezan a encurvar las líneas. Acá suavizo el contorno. Y acá puedo contraer o expandir, ¿ves? Expando o contraigo la selección para hacerla un poco más fina. Por ahí yo me pasé por unos milímetros o centímetros la imagen, entonces en vez de seleccionar todo y volver a seleccionar o agregar selección, lo único que hago es contraer o expandir mi imagen. ¿Ven? Que vamos a mostrar esta parte. Perdón. Ven que acá se ve un pedacito de brazo. Lo que yo puedo hacer es expandir, ¿ven? Perdón. Expandir hasta que se cubra el brazo, la selección. Si yo me paso, se va a empezar a ver, ¿ven? Pero si contraigo un poquito más, pongo OK y se hace la selección. Se perfeccionan los bordes. Es un trabajo muy minucioso, ¿sí? El de perfeccionar los bordes y demás, pero si queremos hacer algo que esté copado, que no tenga errores, tenemos que hacer todas estas cosas para que me quede lo mejor posible. Bueno, entonces sabemos cómo funciona, ¿sí? Lo de la selección, cómo realizar selecciones con mi imagen. Voy a deseleccionar, ¿sí? Y vamos a pasar a otra herramienta. ¿Alguna duda, sí, con respecto a las herramientas de seleccionar? Sí van a ver que acá, perdón, algo que no expliqué, cuando yo pongo las herramientas de selección, como todas las herramientas, ¿sí? Tenemos acá el menú de edición de esa misma, ¿sí? Entonces, yo voy a la primera selección, sí, herramienta de marco rectangular, y acá me van a aparecer estos tres cuadraditos, ¿sí? Estos cuatro, perdón. Estos cuatro iconitos. ¿Qué significa cada uno de estos? Y es como para que ustedes lo tengan en cuenta. Este es una selección normal, ¿ves? Selección nueva. Entonces yo hago una selección y tengo una acá. Si yo hago una al lado, se me va a desaparecer esa y me va a aparecer la de al lado. Lo mismo si yo hago una acá, ¿ven? Arrancamos una nueva. Pero si yo quiero agregar una selección, ¿sí? Voy a esto que tengo acá, añadir selección, y puedo hacer una selección nueva acá. ¿Ven? Puedo hacer otra acá, hago una acá, hago una acá, ¿ven? Y ya creo selecciones. Y adentro de estas selecciones, como dije antes, puedo editar, puedo hacer lo que yo quiera. ¿Ven? Ahora, si yo voy a esto, ¿sí? Que está acá, restar selección, hago clic, todo lo que yo toque se va a restar. Uy, esperen que quedó en blanco. ¿Ven? Todo lo que yo seleccione se va a restar en mi imagen. Entonces puedo hacer acá, acá, ¿ven? Ahí, y eso no me va a aparecer, ¿ven? En mi selección. Y después tengo esto para formar una intersección, ¿ven? Todo lo que yo no seleccione de la imagen, ¿ven? Yo selecciono esta parte y esta parte va a ser la que se me seleccione. Si yo vuelvo a tocar acá, esa parte es la que se me selecciona, ¿sí? Esto sirve para corregir cosas, no sé, si yo tengo ahí, pero yo quería que únicamente esta parte sea la que yo tengo sí que utilizar, ¿ven? Hago ahí y se me selecciona esa parte únicamente. Después tenemos la cantidad de píxeles en la que se hace mi selección.
¿sí? El estilo, porción fija y esto, eso ya son muchos detalles que no vale la pena entrar en esos detalles. Mm, Y básicamente las herramientas de selección funcionan de esa forma. Vuelvo a preguntar, a ver, ¿hay alguna duda con esto? Voy al chat porque no lo vi. Perdón, no sé cuál seleccionaste. ¿Alguna duda? Sí, perdón. No sé en qué momento me preguntaste esto de cuál seleccionaste, porque se te colgó el internet. Sí. Pero no sé en qué parte estaba. Disculpa. Eh, bueno, entonces ya vimos herramienta mover, ¿sí? Que es la que me sirve a mí para mover las cosas y seleccionar partes. ¿Sí? Las herramientas de selección, estas tres que tenemos acá abajo. Marco rectangular, lazo, herramienta de selección rápida. La herramienta que tenemos abajo es herramienta de recortar. ¿Sí? Esperen que llegó un chat, ¿no? No importa, tranco. Perfecto. Bueno, entonces dijimos, tenemos la herramienta de recortar. ¿Para qué sirve la herramienta de recortar? Es para modificar el tamaño o el recorte, sí, perdón, la forma de las cosas. No sé, yo tengo herramienta de recortar, no es que yo voy a poder poner acá, ¿ven? Y voy a seleccionar únicamente la parte que estoy recortando, sino que si yo selecciono acá y pongo OK, toda mi imagen se va a recortar y se va a volver eso, ¿sí? Y después cuando yo lo quiero mover, voy a tener únicamente esa parte, ¿sí? Esta herramienta aplica encima de todas las capas, ¿por qué? Ven que yo acá tengo dos capas, entonces si yo aprieto recortar y recorto ahí, se me recorta el fondo copia y también se me recorta esta que dice fondo. Entonces, ven, voy recortando la imagen y la voy cambiando de tamaño. Ahora, si yo, herramienta de sector, puedo una parte nada más, únicamente que yo quiera recortar y la voy trazando. Pero esta herramienta de recorte sirve simplemente para eso, para recortar. Si yo quiero recortar en una parte de algo, por ejemplo, quiero recortar esta cara, hago como hacía antes. ¿Ves? Selecciono la parte, capa vía copiar, ¿sí? Y ya me queda una parte recortada en el medio de la imagen. Ahora, si yo quiero cambiar el tamaño de mi imagen, perdón, yo quiero cambiar el tamaño de mi imagen, pongo herramienta recortar y puedo cambiar el tamaño. Incluso lo puedo hacer, ¿ven? Más ancho. Y voy a tener un fondo. ¿Ven? Ahí está. Y abajo tenemos la herramienta de cuentagotas. ¿Para qué me sirve la herramienta de cuentagotas? Es para robar colores, ¿sí? Si yo, por ejemplo, quiero aplicar, quiero pintar, ¿sí? Con mi herramienta de pincel. Acá, en vez de pintar el blanco, quiero pintar de este color rosa, ¿sí? Que tengo en el fondo. Hago clic. Hago clic, ¿sí? En la imagen. Y ya acá abajo me quedó el color seleccionado, ¿sí? Lo cambio de lugar, me quedó el color seleccionado para poder pintar. Entonces yo pinto, ¿ven? Y se hace todo del color que teníamos de fondo. Puedo también ir a la imagen de al lado. Me gusta el color este que tiene en la piel. Selecciono el color, ¿sí? O el azul que está acá atrás. Selecciono el azul. Voy a la imagen de al lado. Tengo acá seleccionado el color, ¿sí? Y voy y creo, por ejemplo, un cuadrado en el medio. ¿Sí? ¿Qué me va a pasar? Tengo un cuadrado del mismo color, ¿sí? Que este fondo que tenía acá la chica. Pero lo que hice fue robar el color con este cuentagotas, ¿sí? Después tengo la herramienta de pincel de corrector puntual. Y acá vamos a hacer un parate porque hay bastante que explicar, ¿sí? En la herramienta de pincel corrector. Vamos a trabajar
Vamos a cerrar esta imagen, vamos a trabajar con esta, ¿sí? Aunque no hay muchas cosas que arreglar, pero vamos a ver, déjenme buscar una imagen que podamos arreglar. Mm, Así podemos aplicar esto encima de imágenes para que puedan verlo. Bueno, eh, a ver si encontramos uno. Bueno, vamos a aplicarla en esta. Déjenme ver qué tipo de formato de imagen es, así no abro cualquier cosa, porque si no, no vamos a poder ver los formatos. Next, vieron, JPG. Bueno, vamos a tirar una imagen acá arriba, ¿sí? Voy a cambiarle un poco. Mm. La herramienta de pincel de corrector, no sé si muchos pueden ver, quizás no, ¿sí? La herramienta de pincel de corrector puntual se usa para sacar pequeñas imperfecciones, ya sean de rostros o de lo que nosotros querramos que sacar, digamos, imperfecciones. Pueden ser manchas de algún lado o algo que pueda generar algo en nuestra imagen que nosotros no queremos. Lo que vamos a hacer es hacer simplemente un clic, ¿sí? Sobre la piel, sobre lo que está mal en la imagen. ¿Ven? Vamos haciendo clic o puedo directamente una parte, ¿sí? ¿Ven? Y vamos sacando todas esas imperfecciones que no nos gustan en la imagen. ¿Ven? Vamos haciendo clic, vamos arreglando la cara. ¿Ven? Y vamos sacando pequeños granitos, imperfecciones, lo que nosotros querramos. ¿Ven? En nuestra foto. Entonces vamos limpiando el rostro. Ahora, acá tenemos un rostro dentro de todo, ¿sí? Que tiene el mismo color, que en donde no tenemos sombras, ¿sí? Entonces se hace un poquito más fácil hacer esta limpieza de rostro. Van a ver muchas veces en que tengamos fotos mucho más complicadas, ¿sí? En hacer esta limpieza, porque tiene distintas tonalidades y demás. ¿Ven? Acá tenemos la imagen eh, limpia, así el rostro limpio. Ya no tiene esas imperfecciones. ¿Ven? Hay muchas veces en que vamos a tener que limpiar el rostro y demás, y se nos va a hacer un poquito más complicado. Entonces, los que tenemos que hacer en esos casos, ¿sí? Va a ser combinar algunas capas, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, así no se les complica y no tienen mucha información junta. Más adelante vamos a utilizar esta herramienta de corrección pincel puntual, ¿sí? Para corregir, para que vean cómo se puede corregir la imagen, mucho más profesional, ¿sí? Vamos a sacar esta imagen de vuelta, ¿sí? Y vamos a ir con pincel de corrector, herramienta de pincel de corrector. Quedan 10 minutos, ¿sí? Cuando salgan, cuando se corte, vuelvan a entrar. Ven, acá tenemos brillito en la cara. Uy, perdón. Tenemos brillito en la cara, ¿sí? Y esto lo que hace, a diferencia del otro, en vez de hacer clics, ve que si yo hago un clic me va a aparecer esto que dice pulse Alt y haga clic para definir un punto de origen que sirva para reparar la imagen. Entonces, yo puede ser que acá como tengo brillito, puede ser que tenga una parte en una imagen que le falte completar, ¿sí? Y quiero clonar una parte, lo que tengo que hacer, ¿sí? O quiero arreglar una parte, lo que tengo que hacer es apretar Alt y, por ejemplo, yo quiero el tono de piel que tengo acá, ¿sí? Que tengo justo en este punto. Hago clic,
¿sí? Para definir este punto y, ¿ven? Puedo usar la imagen, puedo usar ese tapón de clonar, digamos, que estoy utilizando para, ¿ven? Ir arreglando estas partes y ahí teniendo el mismo tono de piel, ¿ven? Yo voy haciendo clic de a poquito y se van, ¿ven? Arreglando esa parte y voy sacando los brillos. Llegó un mensaje, ¿no? Eh, perdón, estaba leyendo los mensajes. Bueno, entonces tenemos, ven, puedo ir seleccionando, ven, e ir limpiando todo el rostro. ¿Ven? Acá, cuando yo presiono acá, se empiezan a ver errores. ¿Por qué? Porque yo estoy clonando esta parte de acá y lo que hace la imagen es mezclar la textura que tengo en esta parte con la textura que está en la parte que yo seleccioné y me las va mezclando para que se arme más o menos algo limpio. Ahora, ven que yo empiezo a trabajar esas partes y se van limpiando el rostro, pero puedo tener errores que se mezclen, no sé, con las cejas. Si yo presiono acá, ven, no se va a ver tan natural, sino que se va a ver como que está pintado. Sí, lo mismo que si yo presiono, por ejemplo, yo pongo Alt y presiono acá, ¿sí? Mi imagen, cuando yo empiezo a clonar, ven, si yo me voy para allá, se va a empezar a ver la ceja, porque pasamos por acá cuando seleccionamos, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado donde yo voy a presionar. Pongo acá, ¿sí? Hago clic, Alt y clic, y voy limpiando el rostro con esa parte. Bueno, vamos de vuelta. Esperen un minutito, ¿sí? Un segundo. Ahí estoy de vuelta. Perdón, es que se escuchaba, no sé si se escuchaba por el micrófono, pero se escuchaba mucho la tele. Bueno, volviendo a lo que estábamos. Vamos a duplicar esta capa. ¿Ven por qué es necesario duplicar la capa? Esperen. Yo acabo eh, de editar esta foto. ¿Sí? Edité esta foto, le saqué el brillo, pero digo, bueno, no lo quiero hacer ahora. Me arrepentí de haber sacado el brillo. ¿Qué puedo hacer? O abro de vuelta una imagen, la misma imagen de esta que tenía natural, ¿sí? O empiezo a volver para atrás. Empiezo a volver para atrás, pero, ven, en la historia tengo mucha edición. Entonces, por eso es necesario hacer una copia, ¿ven? Lo arrastro hasta acá abajo, perdón, sé que no se ve. Hago clic derecho, duplicar capa si quiero, ven, duplico la capa. Y yo edito encima de esta. ¿Para qué? Porque si yo cometí algún error, lo que puedo hacer es eliminar, ¿sí? Aprieto suprimir y lo elimino. O voy hasta acá, de vuelta, hasta después cuando estén dentro de Photoshop van a ver que acá hay un cesto de basura, arrastro la imagen hasta ahí, ¿sí? O clic derecho y no me aparece por acá. Bueno, voy, ¿sí? Y elimino la capa y listo. Y puedo seguir editando sobre esta. Vuelvo a hacer una copia, ¿sí? Y ya vuelvo a editar sobre esa imagen. Pero si yo cometo el error de editar encima de esta nada más y después quiero volver para atrás o no me convence la imagen y demás, si yo te quiero eliminar es la única imagen que tengo, ¿sí? Al natural. Entonces no voy a poder eliminarla ni tampoco volver para atrás. Es necesario que se haga un duplicado de la imagen para poder trabajar encima y no tener errores. Bueno, estábamos con herramientas de pincel corrector. Después tenemos esta que se llama herramienta de parche, ¿sí? Que es hasta donde vamos a mostrar en estas herramientas, que lo que puedo hacer con la herramienta de parche, ¿sí? Es seleccionar una parte, ¿sí? Perdón. Selecciono esta parte, por ejemplo, quiero sacarle y arrastro hasta acá. Perdón. Bien, arrastro la imagen
Crear, perdón, hago esto. Mm, ¿Ven? Se empieza, perdón, es que no se ve, pero ven que se intenta modificar, ¿ven? Los contornos de la piel y demás. Vamos a hacer para atrás, van a ver cómo se va modificando. De destino, ¿ven? Puedo clonar estas partes, ¿ven? Donde lo vaya apoyando voy a ir haciendo una ceja. Eso se consigue seleccionando una parte, yendo acá a destino, o sea que vamos a clonar con el destino, ¿sí? De acá de origen me va cambiando, ¿ven? Si yo agarro esto, lo arrastro hasta acá, ¿sí? Quiero que me quede así, ¿ven? Se me va una parte de la ceja. Vuelvo para atrás, voy a destino y es lo mismo, ¿ven? Yo hago un dibujo acá, uno acá, ¿ven? Voy clonando estas partes. Si pongo transparencia pasa lo que me pasó anteriormente, ven que yo tenía de origen acá, hago así y lo único que se cambia es el color de piel, porque en vez de cambiar textura, cambia únicamente colores porque están transparentes. Si yo selecciono sin transparencia, se hace el cambio directamente. Entonces, ven, esto funciona igual que con la de selección. Acá arriba tengo para agregar una selección, para quitar una parte de la selección o para seleccionar únicamente una porción de lo que ya tenía seleccionado. Y después vamos a ir con la herramienta pincel, ¿sí? Con la herramienta pincel hay mucho que tenemos para trabajar, ¿sí? Porque con la herramienta pincel no solo vamos a dibujar, vamos a poder pintar lo que nosotros querramos, ¿sí? Sino que también vamos a poder crear nuestros propios pinceles, ¿sí? Tenemos muchas modificaciones, acá tenemos distintos tipos de pinceles con los que podemos trabajar. Si vamos a configuración, ven, acá abajo tengo muchos tipos de pinceles, pinceles caligráficos, ven, voy acá en sustituirlo, y tengo distintos pinceles para poder trabajar, ven, acá tengo la forma del pincel, y no sé, vamos a cambiar de color, ven, puedo pintar con pinceles. Después, si voy también, por ejemplo, a configuración, y voy a pinceles varios, ven, y voy acá a mi derecha, tengo esto, ¿sí? Que dice Brush y orígenes de clonación, perdón, Brush y Brush Preset. Estos Brush Preset son pinceles ya establecidos, ¿sí? Pinceles que ya tenía guardados y que estuve usando, entonces, ven, me sirven. Acá tenemos más o menos la forma de cada uno de los pinceles con los que vamos a trabajar y demás. ¿Por qué sirve tanto los pinceles? Ustedes dicen, bueno, yo encima de una imagen no voy a dibujar, ¿sí? Pero nos vamos a dar cuenta que podemos hacer varias cosas como, por ejemplo, agregar luz con un pincel, ¿sí? Tengo por ahí un tipo de pincel y quiero hacer esto, ¿sí? Por ejemplo, perdón, voy a crear una capa, ¿sí? Acá para trabajar encima de una capa. Esto también es importante. Yo voy a trabajar con pinceles, puedo crear una capa que sea una capa transparente, entonces cuando yo voy a dibujar, sí puedo dibujar encima de esto, y si no me gusta, ¿ven? Puedo ir, pintar, lo que yo